Bueno, entonces, hablemos de la refracción de la luz. Tema, vamos a decirle, continuación de óptica. Nosotros la semana pasada estuvimos hablando sobre la reflexión, ¿verdad? Y los fenómenos que pueden ocurrir, ¿verdad? En este caso, en los espejos, ¿verdad? Ya sean los espejos planos o espejos esféricos. Lo último que vimos fue la parte de los espejos esféricos, ¿sí? Toda la parte de espejo cóncavo y convexo. Ahora vamos a hablar otro de los fenómenos importantes de la óptica, que es la refracción, ¿sí? La refracción. ¿Y qué significa refractarse? Reflexión, hablamos de, vamos a decirlo de alguna manera, el rebote de luz, o el rebote de los rayos de luz, ¿verdad? Sin embargo, la refracción es cuando un medio, ¿verdad? O cuando un medio, vamos a decirlo, hace que pase la luz de un lugar a otro. ¿Verdad? Dice, es el paso de la luz de un medio a otro. Cuando la incidencia es oblicua, la refracción está acompañada del cambio de dirección. Lo que no sucede cuando la incidencia es perpendicular. Okay. Lo que nos dice es que cuando un objeto se refracta, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que pasa un medio a otro, teniendo una superficie, pero no pasa con el mismo ángulo con el cual está viniendo, sino que se refracta, y al refractarse hay una variación ¿de qué? Del ángulo, de la dirección. ¿Verdad? Índice de refracción absoluta, la N, la famosa N que vamos a usar, que es el cociente, dice, entre la velocidad de la luz en el vacío y la velocidad de la luz en el medio considerado. Entonces voy a poner como primera formulita de N, que se representa con C sobre B. Vamos a poner refracción, donde sabemos que C es la velocidad de la luz en el vacío. C es la velocidad de la luz en el vacío y B es la velocidad de la luz en cualquier medio. ¿Sí? Si estamos en el aire, velocidad de la luz en el aire. N, entonces, el índice de refracción absoluto. Índice de refracción absoluta. C, la velocidad de la luz en el vacío, que sabemos que tiene un valor de 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y B, que es la velocidad de la luz en el medio considerado. Eso debería darle como algún dato, ¿verdad? Para el vacío, el índice de refracción absoluto es igual a 1. El vacío. ¿Por qué? Porque si tu velocidad de la luz es 3 por 10 a la 8 y tu velocidad de la luz en el vacío es 3 por 10 a la 8 también, porque tu medio es el vacío. Entonces, este sobre este te queda 1. Entonces ahí n vale 1 si se trata del vacío. ¿Está? Características del índice de refracción, dice. En cualquier otro medio, el índice de refracción distinto al vacío, el índice de refracción absoluto es mayor que 1. En este curso vamos a considerar el índice de refracción absoluto del aire igual a 1. Lo vamos a tener en cuenta porque normalmente nuestro ejercicio va a decir pasa del medio del aire al agua, por ejemplo. Te va a decir
aire va a valer 1. ¿Está? N del aire va a ser igual a 1. Eso es para tener en cuenta. Depende de qué? De la frecuencia de la luz. Es un valor adimensional, esto no tiene unidad de medida, porque se van pues, metros sobre segundo con metros sobre segundos, entonces es adimensional. Es inversamente proporcional a la velocidad de propagación de la luz, ¿es cierto? N es inversamente proporcional a la velocidad de la luz en cualquier medio. Indica cuántas veces la velocidad de la luz en el vacío es mayor que la velocidad de la luz en el medio considerado. Bien, también podemos hacer la relación entre los índices, entre las N's. ¿Y eso cómo se le llama? Índice de refracción relativo. Es como, vamos a decirlo, en hidrostática estaba lo que sería la densidad relativa. No sé si recuerdan la fórmula de densidad relativa. La fórmula de densidad relativa era la densidad, vamos a decirle, del agua con respecto a cualquier líquido, ¿verdad? Entonces, esa era una relación que había. Entonces, también podemos hacer una relación entre índices de refracción. Entonces, índice de refracción relativo, que es justamente la relación que existe entre dos medios, N2 y N1. Entonces sería N2 sobre N1. Que esto a su vez, si se trata también, esto sabemos que es C sobre D. Y acá también C sobre D. ¿Verdad? Esta es la fórmula, C sobre D. Entonces esto es B1 y esto es B2. ¿Qué se van acá? Se van las velocidades de la luz en el vacío, porque son iguales, eso no va a cambiar. Entonces te va a quedar B1 sobre B2. ¿Está? Que es lo que tenemos ahí. Donde N2 en 1 es el índice de refracción relativo del medio 2 respecto al medio 1. B1 es la velocidad de la luz en el medio 1. B2 es la velocidad de la luz en el medio 2. Si N2 es mayor que N1, se tiene que la velocidad 1 es menor que la velocidad de la luz en el medio considerado de 2. Importante ver. Que puede salir en forma teórica. Si esto es más grande, significa que esto es más chico. ¿No? Y así sucesivamente. Si esto es más grande, significa que esto es más chico. Bueno, ley o leyes de la refracción. Importantísimo. En realidad, vamos a decirlo, es nuestro principio fundamental de la refracción, ¿verdad? La primera ley dice: el rayo incidente, la normal, el punto de incidencia y el rayo refractado son coplanares, igualito que el de la reflexión. La primera ley de la reflexión decía lo mismo, ¿sí? El rayo incidente, el rayo reflectado y la normal son coplanares, te decía, ¿verdad? Lo mismo acá también. Solo que acá le agregas el punto de incidencia o el punto donde existe, vamos a decirle, la refracción, que sería entonces son coplanares, o sea que están en un mismo plano. ¿Sí? Y vemoslo acá, ¿verdad? Estamos viendo nuestra gráfica, ¿verdad? Tenemos nuestro rayo incidente, que es el rayo que viene de un medio, ¿sí? Toca a la superficie. Te das cuenta que este es el medio 1, o sea, este es N1, ¿sí? Esta es la normal, ¿no? ¿Y qué pasa? Pasa la superficie, pasa a otro medio N2, pero pasa con un, vamos a decirle, con un rayo refractado, ¿sí? Llamémosle a este RI y a este RR, ¿verdad?
y te das cuenta que acá esto debería ser la trayectoria de ese rayo, pero ¿qué pasa? Se desvió, o sea, tuvo un ángulo refractado, ¿sí? Que sería este θ2. θ1 es el ángulo de incidencia, ¿sí? El ángulo con el que está viniendo, y θ2 es el ángulo refractado. ¿Está? Bueno, la segunda ley, que es la más importante, la ley de Snell-Descartes, te dice: el producto del seno del ángulo formado con la normal por el índice de refracción de ese medio es una constante. Y acá tenemos otra fórmula. La fórmula o la ley de Snell. ¿Bien? Nos dice que índice de refracción 1 por el seno del ángulo de incidencia es igual al índice de refracción 2 por el seno del ángulo refractado. ¿No? Esta es la fórmula que vamos a usar. Ya no vamos a hacer 1 sobre F igual a 1 sobre P más 1 sobre P. Te olvidas ya de eso. Eso era solamente en reflexión. Nosotros estamos en refracción y vamos a decirle, nuestra fórmula principal, que es la segunda ley, que es la ley de Snell, nos dice que N1 por seno del ángulo 1 es igual al N2 por seno del ángulo 2. ¿Por qué eso? Porque la ley de Snell te dice que el producto entre el índice por el seno del ángulo es constante. Eso es lo que te dice la segunda ley. ¿Sí no? Importante. La segunda ley no te dice que N1 por seno de 1 es igual a N2 por seno de 2. No. Te dice que el producto entre el índice de refracción por el seno de cualquier ángulo es constante. Eso es lo que te dice. ¿Está? N1 es el índice de refracción del primer medio, θ1 es el ángulo de incidencia, N2 es el índice de refracción del segundo medio y θ2 es el ángulo de refracción. Podemos hablar, ¿verdad? Ojo, que hay ciertas observaciones. Si el medio 1, o sea, el índice de refracción 1 es menor que el índice de refracción 2, entonces el ángulo 1 va a ser más grande que el ángulo 2. Si el índice de refracción 1 es más chico que el índice de refracción 2, el ángulo 1 tiene que ser más grande que el ángulo 2. Es inverso lo que debe ocurrir. Importante que sepa. Al pasar de un medio menos refringente a otro más refringente, el rayo de luz se aproxima a la normal. Lo cual es cierto. Veamos. ¿Qué significa medio refringente? ¿Qué significa medio refringente? Un medio refringente es un medio en el cual hay, vamos a decirle, mucha refracción, mucha desviación. ¿Ves? Y te dice un medio menos refringente. Menos refringente. O sea, uno vamos a decirle que tenga un ángulo total. Llamémosle a este N1 como un medio menos refringente. Y dice a otro más refringente, el rayo de luz se aproxima a la normal. Así es. En vez de venir acá, la trayectoria debería ser así. Este es el rayo reflejado y este es el θ2. Un medio menos refringente a uno más refringente, entonces el ángulo se aproxima a la normal. Viceversa.
si ahora N1 es mayor que N2? Esto es N1 menor que N2. Ahora N1 mayor que N2. La normal, la superficie, el rayo, θ1. ¿Qué va a ocurrir? Esto se va a alejar de la norma. ¿Bien? O sea, el rayo, en vez de seguir su curso aproximándose a la normal, se aleja de la normal, el rayo reflejado. Entonces, todo debería ser quitado. Entonces, el 1 y el 2. Te pregunto, ¿cómo es el ángulo de θ2 con respecto a θ1? Es mayor, eso es lo que dice. θ2 es mayor que θ1. ¿Verdad? Al pasar de un medio más refringente a otro menos refringente, el rayo de luz se aleja de la normal. Y acá están justamente los dos dibujitos que tenemos. ¿Sí? Entonces tenemos medio 1, medio 2. ¿Sí? Y bueno, vamos a ponerle el medio 1 es el aire y el medio 2 es el agua. ¿Verdad? Fíjate que acá el rayo de luz que viene con un, vamos a decirle, con un ángulo más grande. ¿Sí? Un medio, vamos a decirlo, menos refringente. ¿Qué significa eso? Que el rayo reflejado se va a acercar a la normal. Tu ángulo 2 es más chico que el ángulo 1. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué va a ocurrir? Que la velocidad con la que pasa en el medio 2 va a ser menor que la velocidad con la que pasa en el medio 1. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre. Esto sucede mucho en donde? En el agua. En el agua muchas veces la luz con la que, vamos a decir, llega, no sé, rayos de luz del sol, ¿verdad? Viene y viene por el mar, por la piscina, o lo que sea, tarda más en llegar al fondo de la superficie. ¿Sí? Justamente por este fenómeno de la reflexión. Sin embargo, al revés, si primero está nuestro medio que es el agua, que es un medio más refringente. Refringente significa que está más cerca de la normal. ¿No? Eso significa refringente, está más cerca de la normal. ¿Qué pasa? Va a pasar mucho más rápido por el medio que, dejamos decir, menos refringente. ¿Y qué significaría eso? Significaría que se va a alejar de la normal del rayo de luz. Por lo tanto, el ángulo, en este caso el ángulo refractado, va a ser mayor que el ángulo de incidencia. ¿Está? Bueno, por último, ángulo límite. Dice, consideremos dos medios, medio 1 y medio 2 separados por una superficie S. Admita que el medio 1 es más refringente que el medio 2. ¿Cuál de los dos es el caso? ¿Este o este? Sí, es más refringente el medio 1 que el medio 2. Un segundo. En esta condición, la luz se propaga en el medio 1, incide en la superficie con un ángulo de incidencia θ1, generando un rayo refractado que se aleja de la normal. El ángulo de refracción es θ2, ¿saben? Ahora, se observa que a medida que aumenta el ángulo de incidencia, aumenta el ángulo de refracción. A medida que aumenta el ángulo de incidencia, aumenta el ángulo de refracción.
Cuando el ángulo de refracción es igual a 90 grados, o sea, ¿qué pasa? A medida que esto se acerque más, ¿verdad?, a la superficie, o sea, llega a lo que vendría a ser 90 grados, llega hasta acá el rayo reflejado, ¿qué va a ocurrir? Existe lo que se llama el ángulo límite. El ángulo límite de incidencia, ¿verdad?, se llama ángulo límite de incidencia, también conocido como ángulo crítico. ¿Por qué se lo llama ángulo crítico? Porque en ese punto vamos a decirlo, está a punto, esto obviamente se tiene que ir abriendo. ¿Qué va a ocurrir en este punto? Lo que ocurre en este punto es que acá la luz ya no se ve, vamos a decirle, refractada, sino que está a punto de ¿qué? A punto de ser reflejado. Está a punto de pasar a otro fenómeno que es el que analizamos nosotros, que es la reflexión. ¿Está? Por eso se lo llama ángulo límite. Superando eso, ahí sí ya va a rebotar el ángulo. Lastimosamente no tenemos, en realidad, esto cuando yo había dado en un laboratorio de óptica, es muy curioso cómo sucede, porque esto puede hacer con vidrios, con pedazos de vidrio que son circulares, en donde vos tenés ¿cómo se ese láser? El lásercito que suele usar el profe. Bueno, ese láser apuntás por el vidrio, ¿verdad? ¿Qué pasa si el vidrio vos movés? Va a pasar el ángulo. O sea, el rayo va a pasar hacia el otro lado, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando llega hasta 90 grados? Cuando llega hasta 90 grados, va a llegar a un punto, vamos a decirlo así, ¿verdad?, perpendicular. Va a ser perpendicular el rayo de tu láser y tu rayo refractado. ¿Qué pasa? Si hace un poquitito más, ahí ya va a empezar a rebotar hacia el mismo medio en el cual estaba bien. Por eso se le llama justamente ángulo límite. Y eso solamente ocurre cuando el ángulo es de 90 grados. ¿Estamos? Y tiene su fórmula. Seno del ángulo de incidencia es N2 sobre N1, en donde sabemos que si queremos solamente el ángulo de incidencia, sería justamente shift seno, ¿verdad? O seno a la menos 1, arco seno, ¿verdad?, de N2 sobre N1. ¿Está? Entonces, así dice después, para un ángulo de incidencia mayor que el ángulo límite de incidencia correspondería a un ángulo de refracción mayor que 90. Es decir, el rayo vuelve al medio 1, ocurriendo el fenómeno llamado reflexión total. Para que ocurra la reflexión total, el sentido de propagación de la luz debe ser del medio más refringente al menos refringente, y el ángulo de incidencia debe ser mayor que el ángulo límite. Entonces, cuando eso supera los 90 grados, en este caso ya rebota ya hay reflexión. En este caso se lo llama reflexión total, y ahí ya es otro fenómeno, ¿verdad?, que no es el que estamos analizando. ¿Estaba? Muy bien. Ejercicios. Tienen ejercicios en el libro de Buongiorno, página 302, creo que es 302. Entonces tienen para hacer todo lo que vendría a ser la ley de Newton, ¿verdad? N1 por seno de ángulo 1 igual a N2 por seno de ángulo 2. Que son esos ejercicios para que ustedes puedan practicar hacer, ¿verdad? Muy bien. Por el momento hasta ahí. Después, cuando lleguen a hacer todo, vamos a ver lo que vendrían a ser ya las lentes, que ya es un poquitito diferente a lo que es espejo. Bueno, la obra.